Muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencia para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Zeus, Induseu y Samael Joad Bator de Oro. Hoy en voz de nuestro querido maestro Sisteider. A ver si la señorita Andrea Ardoiza nos podría colaborar con una oracel. Maestra. Claro que sí, maestros. Buen día lunar para todos. Entonces, no sé si será a mí, pero no se le oye, maestra Lice. ¿Ahí sí me escucha? Ahí sí. Ya. Buen día lunar. Amado Gran Padre Jad, te damos gratísimas por traernos nuevamente aquí a aprender de tu palabra, de tus sacras enseñanzas para ponerlas en práctica. Te pedimos licencia por nuestras faltas y te suplicamos abrir nuestra conciencia, darnos la voluntad de aprender, de poner en práctica todos los conocimientos. Padre, te damos gratísimas por los maestros que dedican su tiempo, su sabiduría para enseñarnos. Te pedimos la protección para ellos, para nuestros padres espirituales, nuestros grandes padres, que donde estén siempre tengan el abrigo, la compañía, el alicierto, la salud. Gratísimas te damos por tanto, Padre, y encomendamos de esta clase en tus manos. Todo esto te lo pedimos y te damos gratísimas porque hecho está. No por nuestros méritos, sino por los méritos del gran Kabir, el Cristo por el Cristo y hacia el Cristo. Aum ser. Gratísimas, hermana. Adelante, Dragón Sisteider. Listo, gratísimas, venerable hermana, la que hizo la oracel. Muy bonita, muy sentida. Dios le bendiga y bueno, igual a todos los presentes. Vamos a tratar de concluir lo que hemos estado hablando en varias ocasiones acerca de la historia del judaísmo en lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo, toda la historia que concierne al nacimiento de Yeshua, el Kabir de Galilea. Ya hemos estado en otras ocasiones, en otras conferencias, hablando tratando de empalmar y tratando de comprender mucho más allá de pronto de lo que nos han contado. Y escudriñar, porque el secreto está en escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces ya en otras ocasiones hemos estado, tocando por encima, porque este es un tema de bastante de tiempo, un tema de bastante, podemos llamarle, muchas cosas por estudiar, muchísimas cosas por estudiar. Pero en la medida de lo posible, a mí me gusta siempre ir como repetimos y otra vez avanzamos un poquito y repetimos, porque muchos de los conceptos nunca quedan en la primera clase. Siempre en la primera clase quedan conceptos en el aire, entonces la idea es siempre ir masticándolos, como decimos de pronto coloquialmente. Pero hoy quiero concluir como con esta porción, este ciclo de conferencias que hemos venido hablando con respecto al tema de la virginidad de Miriam. Ya en otras ocasiones hablamos de lo que los maestros han enseñado acerca de los tipos de cómo se puede engendrar. Y bueno, y decíamos que la primera es la engendrar a un hijo como un inti, todos los engendra, el 99% de las personas, que es en donde se derrama el semen, la energía genética. Esto fecunda el óvulo, un espermatozoide de esos 300, 450 millones, pero hay una pérdida bastante de energía genética, que cada espermatozoide es una chispa de luz y es desperdiciada. Lo otro era lo del el hijo del escape, en el cual un solo espermatozoide era el que iba a fecundar. Y por último, la más difícil, decía el maestro Kelion Zeus, que es como traer un hijo de la luz, que es el caso de Yeshua. Él era un hijo de la luz. Por eso las interpretaciones que se han dado
y la malinterpretación que se ha dado, la cuestión del espíritu sacro, que dentro del misticismo el espíritu sacro está representado por la energía sexual, la fuerza sexual. Pero se ha malinterpretado porque ya eso también lo hemos dicho. Y yo creo que, bueno, por ahí me habían preguntado que tocáramos el tema de los salmos. Y me gustaría tocarlo, hablar de los salmos, el poder que tienen los salmos, estudiar un poquito más allá. Pero también quiero hacer un estudio de cómo podemos entender los evangelios y la Biblia, porque ellos tienen una forma de poder entenderlos. Hay como un lenguaje y una forma de entenderlos. Entonces me gustaría también tocar ese tema y así vamos a entender mucho más allá los evangelios. Hablamos también de los dogmas, no sé si se acuerdan los dogmas que la iglesia fue metiendo, implantando, el dogma de la virginidad perpetua de Miriam, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción, todo eso lo fue metiendo la iglesia para ir armando ellos como un paquete. Todo eso va alejado de el judaísmo original, que fue el judaísmo que practicó Yeshua, porque Yeshua era un judío, un yehudí. Así, judío en hebreo es yehudí. Y él guardó y cumplió todo lo que guarda un yehudí. Pero luego posteriormente nos muestran un Jesús diferente. Todo maquinado, la iglesia y los concilios sirvieron de mucho. Vamos a redondear lo que hemos estado hablando como para que quede un poco más claro. Les decía que es importante conocer el tiempo en que vivió Yeshua. Y ese tiempo, vuelvo y repito, se conoce como el judaísmo del segundo templo. Desde el 586 más o más hasta el año 70, cuando la destrucción del segundo templo, que Tito, bueno, dicen que Tito dio la orden, la destrucción se conoce como la destrucción del segundo templo. Es importante conocer digamos que el concepto político, religioso que se vivía en esa época. Y les dije de que en ese tiempo, cuando se emposaban, el padre de la novia del novio buscaba una novia, una candidata, hablaba con el papá de la novia, si aceptaban, entonces se hacía un contrato y ese contrato se le llamaba ketubá. La ketubá era como un contrato en el cual eso se firma, era como un contrato, se firmaba y eso duraba tiempo. Les hablé del Erushin, que era como el noviazgo, no el noviazgo que nosotros conocemos, pero para dar de pronto un concepto, el noviazgo y posteriormente ya la boda se le conoce como Misuim. Eso es importante conocerlo para entender los evangelios y qué pasaba. María y José y Miriam, ellos se encontraban en la época de Erushim, que era lo que nosotros de pronto ahorita conocemos como el noviazgo, pero no el noviazgo común y el noviazgo occidental, no, nada que ver. Entonces ellos ya firmaban ese contrato matrimonial que se llamaba la K'uba, pero podían vivir en casa, en su casa, la novia vivía en su casa y el novio vivía en su casa. La novia se preparaba o en ese tiempo, en el tiempo de Edushin, que vuelvo y digo, era como la primera etapa, era como el noviazgo, pero se firmaba esa ketubá, era un contrato matrimonial. Es más, a esa ketubá le daban tanta importancia que si se violaba, le cobraban mucho más al novio que aún estando casado. O sea, tenía que respetar esa ketubá o este contrato matrimonial. Dicen la Misná ya les dije que es lo que da posteriormente cabida a lo que se conoce como el Talmud, que es la tradición oral. El Talmud está compuesto por la Misná y la Gemara posteriormente. La Gemara es como la interpretación que le dan a la Misná. La Misná eran las tradiciones orales que se iban transmitiendo de labios a oído constantemente, pero por allá en el siglo II se decide eso contemplarlo en un libro. Anteriormente era prohibido, entonces eran las interpretaciones, por ejemplo, de cómo eran las leyes de la nidad o las leyes de limpieza, como cuando la mujer entra en menstruación o la Eva entra en la menstruación, hay unos días de limpieza, hay unos días de purificación y luego viene el baño ritual de
del Mikveh, que se sumergen ahí, que eso tiene un significado, creo que la vez pasada les hablé un poco, que es importante hacerlo cuando estemos en aguas corrientes, sobre todo, que nos cubra, uno se sumerge y es como si uno se metiera o se introdujera en el vientre de la madre y se está uno conectando con el Gesed. El Gesed en el árbol de la vida tiene que ver con la bondad, con la misericordia. Y sabemos que este mundo tridimensional, este mundo de Malhut es caótico y tenemos que conectarnos, vibrar mucho más con el Gesed, con la bondad. Cuando uno se sumerge y hace la Mikveh, ese baño ritual, está conectándose con el Gesed, con la bondad. Y solo hace falta un poquito de Gesed, de misericordia para cubrir el caos en el que de pronto venimos repitiendo por recurrencia o por karma. Es menester. Entonces, eso lo hacen y ahí van explicando, por ejemplo, en la Mishnah explica el tiempo, la cantidad de agua que se debe de tener. Todo eso tiene una simerología y una cábala especial, pero sí es recomendable. Se hace una meditación, una visualización de unos nombres o unos códigos que cauterizan. Cuando uno se sumerge, unos códigos que cauterizan ciertas fuerzas o vibraciones negativas, como de pronto el odio. Hay unos códigos que se visualizan o nombres de Dios que se visualizan para erradicar o cauterizar eso. O si ha habido de pronto una pérdida de la energía sexual, entonces se visualizan unos nombres de esas vibraceles de Dios que están ahí en los salmos. Por eso les decía que los salmos tienen un poder excelente. La gente desconocemos el poder que tienen los salmos y solo pensamos que son unas poesías. No, dentro de los salmos hay una codificación. Entonces, eso hacía la Mishnah, va dando una interpretación de las fiestas o los moadim, cómo eran el guardar las fiestas, el significado, de pronto cómo era que se tenía que los oficios que se daban en el templo, iba explicando la Mishnah, iba explicando todo eso. Y la Mishnah dice, ya posterior inti de la Mishnah viene la Gemara y es lo que da origen al Talmud. El Talmud no se escribió en un solo tiempo, sino que fueron heliocrones y heliocrones y heliocrones. Y hay que entenderlo también porque muchos, digamos que una mentalidad egoísta también metieron mano ahí también. Pero como tal la Mishnah nos viene a explicar los tiempos de siembra, los tiempos de cómo la gea debe descansar, toda esa explicación que están en la Biblia de pronto en frases cortas, la Mishnah lo va explicando. Y ellas dicen que ese tiempo entre Kiddushin, licencia, entre Erushim y Misuim, que era como el tiempo en que se guardaban las bodas en el judaísmo del segundo templo, eso duraba aproximadamente un heliocrón. Un heliocrón duraba esa. ¿Qué hacía el novio? El novio preparaba, tenía que tener una casa o preparar la casa en donde iba a llevar a la cibia. Y la cibia ella preparaba lo que se conoce como el jaguar de la boda, la preparación para hacerla, a preparar para llegar a la boda o llegar al Mishubim. Y así luego contra el matrimonio, los judíos utilizan, bueno, en los tiempos de Yeshua y aún todavía, cuando se emposan, algo que se conoce como la jupa. La jupa es como una capita, porque en la relación sexual y en el connubio y en la pareja debe ser una cuestión de tres. Nosotros pensamos que es una cuestión de dos y no, tiene que ser una cuestión de tres. El pozo, la posa y Dios debe estar ahí metido para que se cumpla esa triada y se cumpla ahí la ley del tres, la ley del triamaxicano. O si no, no está el circuito completo. Es más, en el connubio sexual también se debe traer a Dios ahí para que se le dedique a él, o si no, no está completo. Entonces, por eso los judíos utilizan una jupa, le llaman eso la jupa. Entonces venía el Erusín, luego el Misuim, en ese tiempo que ya se concluía la boda como tal en los tiempos. Estoy hablando del judaísmo del segundo templo, porque eso es importante entenderlo. Ya eso lo he dicho en otras conferencias, lo he hablado. No es lo mismo hablar del judaísmo tiempos de Moshe o en los tiempos
anteriores a lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo, porque nos vamos a desviar y la gente malinterpreta, y por eso hay tanta gente interpretando las Sagradas Escrituras, pero no comprenden qué era lo que sucedía en esa época, quiénes fueron los que aceptaron al maestro, quiénes no fueron, o cuáles fueron los judíos que no lo aceptaron. Pero todo se metió como en una bolsa, y eso creo que lo mencioné la semana pasada, y se empieza a hablar a meternos en la cabeza el concepto de los judíos de un lado y el cristianismo que hubiera nacido como una religión diferente, que fue lo que quiso o lo que dijo la Iglesia Católica. Empezó a ser como una separación, y eso ha ocasionado una cantidad de muertes, pero miles de muertes, tanto del lado del judaísmo como del lado del cristianismo, que bueno, el cristianismo que conocemos hoy no tiene nada que ver con las enseñanzas primitivas que enseñó Yeshua a sus primeros apóstoles o discípulos, que eran yehudí, eran judíos, los primeros discípulos de él. Entonces, el Erusín era lo que iba a hacer como la legalización, y el Misuim era ya la consumación como tal. Había una forma en el estudio del judaísmo del segundo templo, otra forma de adquirir esposa, una, de acuerdo a las escrituras judías, una era porque tú vas, o sea, ese contrato que el novio hacía era como algo que iba a respaldar en caso tal de que el novio se echara para atrás. Ya había como un contrato, algo que respaldara. Ya el novio no se iba a quedar, digamos que sin nada, sino que algo le iba a respaldar. Eso se le conoce como la ketubá. Ketubá viene de una raíz. Todas las palabras en hebreo vienen de una o tres raíces de ketub, que quiere decir como escritos. Por eso es que cuando sus mercedes oyen hablar de la Tanat es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para los judíos, la Tanat está compuesta por la Torá, que son los 5 primeros libros, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, en griego, penta, 5, teuco, rollos, y Torá, que es como ley. Los judíos le conocen como la Torá, los 5 primeros libros, y la Tanat, los Nevin, que son los profetas, y que Tuvim, de ahí viene la palabra, son los escritos de los profetas, acróstico. Y otra forma de contraer matrimonio era, en ese tiempo, hablando del judaísmo del segundo templo, era por un dote, o sea, por una prenda de valor que el novio daba a la novia en ese caso. Y eso servía de que tú vas. Y otro era porque los dos decidían irse a vivir y consumar el connubio sexual, si había un consentimiento de la novia. Ese último lo hacía más que todo cuando habían tiempos de guerra, que no había tiempo de pronto de esperar todo ese tiempo del Erushin y llegar al Mishuín. Entonces, por cuestión de tiempo, se adelantaba y se consumaba, o se decía que podían consumar el emposorio como tal. Eso en el tiempo hablando, vuelvo y digo, en el tiempo de los judíos. Bueno, hasta ahí quiero saber cómo me están oyendo, cómo me están captando, y si hay alguna inquietud hasta lo que hemos dicho, por favor, me la hacen saber. Gratísimas, maestro. Hasta el concierto se oye fuerte y claro. Si alguno de los participantes de acá quiere interactuar, levanta la manito, activa su fono y puede hacer la pregunta pertinente. Fui oída, maestro. Sí, fue oída. Bueno, listo. Entonces continuemos, y si alguno de pronto tiene alguna inquietud o quiere dar un porte, porque les digo, el objetivo es que podamos interactuar y aprender, y no sea un monólogo en el cual solo esté habla y hablando, sino que podamos interactuar y de pronto alguno de un concepto o deporte. Sería bonito llegar a ese estado. Entonces, volvemos, hay algo importante que yo siempre menciono, y es que eso ya lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando se hicieron las traducciones de la Biblia, se cometieron muchos errores.
Cuando se hicieron las traducciones, hay una de las traducciones, se conoce como la Septuaginta, que fue escrita por allá en Alejandría, 2 siglos antes de la era de lo que nosotros conocemos como antes de Cristo. Los judíos que vivían en Alejandría vivían aproximadamente, creo que 1 millón de personas, y la mitad eran judíos y la mitad eran griegos. Alejandría es allá en, en Egipto. Alejandro Magno, cuando conquista, él lleva judíos, y la mitad judíos y la mitad griegos. Esos judíos de allá ya habían perdido, se les había olvidado el hebreo, y ellos querían tener una versión de las Sagradas Escrituras en el idioma que ellos manejaban actualmente, que era el griego. Entonces se pide la traducción, el rey Ptolomeo, la traducción de esa Biblia, y se hace una traducción, la primera traducción, que bueno, para los judíos dicen que eso fue fatal. Y cuando uno, bueno, en cierta medida, porque sabemos que nada ocurre por casualidad, sino por leyes de causa y efecto, y de una u otra forma, aún con las malas traducciones y las malas interpretaciones que se hicieron, pues gratísimas a eso, pues podemos tener la Biblia que hoy tenemos, aún con todas las mutilaciones que le han hecho y las malas traducciones, porque vuelvo y digo, y eso lo voy a repetir nuevamente, el hebreo que se escribió, en el que se escribían los rollos, la Torá, se escribían solo con consonantes, no se utilizaban vocales. Es más, aún se sigue escribiendo los rollos sin vocales, porque las vocales representan el alma de las letras. Son tan sagradas que no las colocan ahí, no las ponen ahí. Bueno, posteriormente los masoretas empiezan a poner unos punticos y unas rayitas, se conocen como los nekudot, y con eso se le va dando una interpretación o eh, una interpretación sí a la palabra, pero en un principio eran puras consonantes. Al haber consonantes, una palabra se vuelve, o el idioma hebreo se vuelve polisémico, o sea que una palabra puede tomar diferentes significados. Es más, las primeras, los rollos originales, ellos no tienen ni espacios, ni versículos, ni memorarios, no. Eso eran letras de seguida, una tras de otra, todo unido, todo unido. Bueno, por ahí podían sacar más significados y más palabras. Ya posteriormente fue que hicieron los versículos y los capítulos como hoy lo conocemos, más entendible, en un principio no. Y vamos a encontrar en que eso también es una conferencia que vamos a dar, los códigos de la Biblia, porque cada palabra, cada letra está codificada con un número, con un valor, y esos valores nos van dando un significado gemátrico, un significado cabalístico, y uno va sacando interpretaciones conforme a los símeros que están ahí en las sagradas escrituras. Entonces así se escribían las Torah. Entonces en esas malinterpretaciones que se dieron, porque no se entendía muy bien la palabra, no se entendía muy bien el significado original, se cometieron muchos errores. Entonces, es más, muchos de los evangelios, que también dijimos que vamos a dar unas clases especiales para poder entender cómo fueron escritos los evangelios. Ellos están escritos en un modo literario y hay que saberlos entender. O si no, también ahí la gente va a malinterpretar los evangelios, va a mirar como contradicciones y confusiones, pero es porque no se entiende lo que trataron de decir los evangelistas, que también fueron pasando de copistas, de un copista y otro copiaba y el otro copiaba, y también se fueron dando malinterpretaciones, pero hay que saber y extraer. En unas porceles uno se da cuenta que es el lineacierto del copista, del que hizo la copia, que quiso como dar un concepto y agregaba cositas allá a los evangelios, pero por eso toca estudiarlos, bueno, los evangelios canónicos, los que nos dejaron, porque eran muchos más evangelios, pero solo nos dejaron eso, y con eso es que toca laborar y estudiar. Entonces vamos al concepto de virgen dentro del judaísmo, porque una cosa es el concepto de virgen dentro de la tradición judía, porque tenemos que hablar del Mesías, del Mashiach, y tenemos que irnos a la tradición judía. Ni siquiera ese es un concepto cristiano. O sea, los judíos o el verdadero Yehudí, el concepto del Mesías y cómo era que tenía que ser el Mesías, qué condiciones tenía que ser el Mesías, que ya les dije en las clases que una de las condiciones para que un hombre fuera rey del pueblo de Israel, uno era que tenía que ser, bueno, un varón
Ese varón tenía que ser de la tribu de, no sé si recuerdan, de Judá. Tenía que ser de la tribu de Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob. De ahí viene la palabra Yehudí. Y tenía que ser de línea también con el rey David. Tenía que cumplir esos requisitos para que se diga, este es candidato a ser Masías o Mesías. Claro, cuando un judío lee los evangelios y dice, pero es que, bueno, si Jesús fue hijo del Espíritu Santo, y entonces algunos dicen, no, es que Lucas nos habla de la genealogía de Miriam, pero no, si miramos a través de la historia, el papá es el que da esa línea para que él fuera rey. Por eso vemos que Dina no se le menciona como que eh, entonces eso hay que tenerlo presente, porque cuando ellos leen los evangelios dicen, pero como que no cumple, porque no cumple. Claro, la iglesia trató de montar ciertas cosas y sabemos que, ya les expliqué en las clases anteriores, que él era un hijo de la luz, una chispa, una chispa foática de Yoset. A Yoset la misma vara que Aarón allá cuando se estaba construyendo el tabernáculo, que Dios le dice a Moshe que cogiera un candidato de cada una de las tribus, cada uno le llevara su vara. Eso tiene un secreto, cada uno llevó su vara, y el que le floreciera la vara, ese iba a ser el elegido como el Cohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, lo que nosotros conocemos como el sumo sacerdote. Cohen es sacerdote y Gadol es como superior, como grande, el sumo, el grande. Y a Aarón le floreció. Ese florecimiento de la vara tiene que ver con ciertos grados espirituales que había logrado, y sobre todo un altosísimo grado de castidad de Aarón, porque un sacerdote, como él iba a servir de intermediario entre el mundo divinal, entre las dimensiones espirituales bueno, en el árbol de la vida se conoce como el mundo de Beriyetá o el mundo de Asilut, el mundo de la emanación. Él era el que iba a servir de puente entre esos mundos espirituales y el mundo físico. Tenía que ser una persona bien preparada y sobre todo era un manejo emocional. Recordemos que la espiritualidad, la verdadera espiritualidad se va a medir en la medida que la persona empieza a tener una conciencia emocional, una inteligencia emocional. No se mide por el concepto y hablar y aprendernos cosas y conceptos bonitos y hablar del cosmos, del protocosmos. Vamos a citar un crecimiento espiritual en una persona, en un ser, de acuerdo a cómo veamos su manejo emocional, su inteligencia emocional, cómo se pone en el zapato del otro, cómo analiza o estudia la situación. Ahí nos vamos a dar cuenta del grado de espiritualidad de una persona, no tanto por hablar bonito y repetir de pronto cosas, no, vamos a darnos cuenta. Y una de las cualidades del Cohen Gadol, imagínense, él iba a tener contacto directo con la Shejina, con la presencia divina, y tenía que ser con un alto grado de espiritualidad y sobre todo un alto grado de castidad. Y por eso es que posteriormente la vara de Aarón fue guardada, se guardaba en el lugar más sacro del tabernáculo, en el Codex HaKodashim, o lo que la gente habla para los que no están por primera vez en la Biblia, lo encuentran como el tabernáculo. Es una palabra sodómica, nosotros le llamamos el etaversacro, que era una tienda móvil y tiene unos misterios especiales y sagrados. El etaversacro, ahí se encuentra, digamos que el epicentro para uno poder entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el etaversacro están los secretos o el secreto secretorum. En el tabernáculo está la forma de conectarse nuevamente con Dios. En el tabernáculo, en el lugar sacrísimo, que era el salón más escondido, más sagrado, allí estaba el altar, el arca de la alianza, y dentro estaba la vara de Aarón, porque todo ese tabernáculo viene a representar o tiene una representación sexual, un connubio sexual. Por eso es que arriba
del arca de la alianza había una tapa que se conoce como la tapa del propiciatorio, y encima, los que han leído esa porción recuerdan, habían dos querubines en oro. Esos dos querubines, dicen las enseñanzas místicas, hebreas y cabalísticas, que cuando llegaba la presencia de Dios allí, porque Dios llegaba ahí, sobre todo en una época en el cual él descendía en la fiesta de la expiación, del Yom HaKippurim. Yom es día y Purim es como expiación, el día de la expiación. O HaKippurim, el día de las expiaciones, se le conoce también, que se utilizaban dos cabros. Allí llegaba Dios, y en esa arca se dice que cuando llegaba a la Shekinah, la presencia de Dios, esos dos querubines entrelazaban sus alas como en un connubio sexual, los dos querubines, porque todo el, el, el significado del arca de la alianza y del tabernáculo está resumido, está representando la androgenidad. Allí también se encontraba la copa o el gomer, en donde los judíos durante 40 licrones recogieron el maná en el desierto y se encontraron las tablas de la ley. O sea, si no se elabora con la ley, entonces la labor no se va a ver como bien. Por eso en el arca de la alianza estaban las tablas de la ley, estaba la copa del Homer donde se recogió el maná. El maná también representa las aguas de vida y también representa el útero. O sea, es una representación sexual. La vara de Aarón representa el falo o el lingam, de lo que hablaban los indostanes, y el útero representa el yoni, en ese connubio sexual. Y por eso era que Dios le dice que al que le floreciera la vara, o sea, él había logrado altos grados de castidad, y por eso era el que podía ser merecedor a ser el sumo sacerdote. Igual pasó con Yosef. Yosef, un gran iniciado, ellos tenían mucho relacel, tanto Miria con Yosef, con los esenios. Los esenios eran uno de esos grupos, bueno, los evangelios no lo mencionan como tal, pero sí hay mucha referencia a los esenios, que vivían un poquito ya apartados, retirados. Muchos de los esenios, ya esto lo hablamos en una de las clases, van a conformar o a engrandecer el grupo cuando los sacerdotes que estaban en el templo, luego de la famosa guerra de los macabeos, los macabeos que hacen la guerra que duró aproximadamente 33 años, creo que desde el 146 del 170 al 140 y algo, antes de Cristo, la famosa guerra de los macabeos, que se habla, que ellos se levantan y sacan al pueblo que estaba oprimiendo al pueblo en esa época. Y los que, cuando llegan los macabeos allí, ellos que quisieron montar un rey. Y le dicen los sacerdotes que estaban ahí, le dicen, no podemos hacer eso porque el rey tiene que venir de la línea de David para que sea rey. Y le dicen los macabeos, no, ¿cómo así? Nosotros peleamos más de 30 años y ahora ustedes nos vienen a decir que no podemos nosotros ser rey. No, señor. Y empieza a haber una masacre ahí, empiezan a matar una cantidad de gente. Muchos de ellos van a conformar los grupos de los esenios que ya estaban ahí, pero ellos empiezan a darle como fuerza. Se retiran allá al desierto, lo que se conoce como a las orillas del mar Muerto, y en las cuevas de Qumran van a formar ese grupo de los esenios. Jesús tenía mucho línea con el grupo de los esenios. Ellos eran apocalípticos, ellos creían que el reino de los cielos ya había llegado, creían en la venida de un Mesías, pero en el templo se quedaron uno de los grupos conocidos como los saduceos. Los saduceos, ellos se habían llegado a un alto grado de corrupción, por eso es que esos grupos, ni saduceos, ni fariseos, ni los celotes, ni los esenios, bueno, por nombrar algunos de esos grupos, no son mencionados en el Antiguo Testamento, porque ellos pertenecen más o más, bueno, ellos nacen en el 200 antes de Cristo, y en la época en la que vivió Jesús, Yeshua, ellos estaban ahí.
Y ¿por qué es importante esto? Porque vamos a entender cuáles eran los diálogos, y eso también creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. De pronto en, en otras clases vamos a profundizar un poco más, a hablar de los grupos como tal, para poder entender los evangelios, con quién era que discutía Yeshua, porque a veces uno ve como la idea de que Yeshua discutiendo con ellos y como que él en una posición, licencia, y los fariseos en otra posición. Y ya les dije que habían ciertos grupos de fariseos. El Talmud nos habla de 7 grupos de fariseos, 5 de ellos son los con los que discutía el maestro, el rabí de Galilea. Es más, él hacía o tenía también por celo línea con los fariseos, porque ya les dije que el fariseísmo nace como una voz de protesta, como una voz que iba a representar al pueblo frente a los saduceos, que ya ellos habían llegado a un alto grado de corrupción, eran aquellos que estaban en el Sanedrín. Se dice, no, que los representantes del pueblo judío, no, eran la mayoría por saduceos, una cantidad de corruptos, una cantidad de bandidos que eran adictos al régimen cuando llegaba un gobierno, ellos se querían unir con el gobierno, pero no les interesaba más nada, no les interesaba el pueblo ni nada, ellos no creían en la venida de un Mesías, ellos solo creían, hablando de los saduceos, ellos solo creían en que lo que decía la Torah, escrita y listo, rajatabla lo que decía ahí, no le busquen más, no creían en salmos, ni creían en los profetas, ni creían en la resurrección de los muertos, ni creían en la venida de un Mesías. Mientras que los fariseos, ellos sí, el fariseísmo, como los apartados, habían diferentes conceptos, habían diferentes grupos, ya eso creo también lo hablamos, siendo como un resumen para continuar acá, y de pronto los que están por primera vez, ellos se levantaban, el fariseo, ahí es donde nace la figura del rabino. A Yeshua le decían el rabí de Galilea, porque era un rabino. El rabí era el maestro de Torah, aquel que enseñaba Torah, pero cada rabino podía darle una interpretación a la Biblia. Formaba su comunidad y ahí nacen las sinagogas. Entonces él se llevaba, estudiaba en la Biblia y él podía dar su interpretación. Y era típico en la época de Yeshua, en la época del segundo templo, que un maestro o un rabí se parara en una esquina o en un lugar y entonces empezaba a haber como un diálogo, un intercambio. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas de esto? Es más, si miramos los evangelios, es una interpretación del Antiguo Testamento lo que está haciendo, porque le preguntan, ¿tú qué opinas de esta ley? ¿Tú qué opinas de esta? Dentro de eso, vuelvo y digo, habían varios conceptos. Unos eran de la línea de Iliel, que también en otra ocasión de pronto vamos a tocarlo. Para poder entender el Evangelio hay que estudiar eso, un poquito de la historia, sobre todo la historia del judaísmo. La línea de Iliel, la escuela de Iliel y la escuela de Shammai. Fueron 2 escuelas que marcaron mucho a esa época que se conoció como el judaísmo del segundo templo. Uno era más estricto, ya eso lo hablamos, uno era más liberal, Hiliel era más liberal, Shammai era más estricto. Ahí vemos las discusiones cuando le preguntan, maestro, es que tus discípulos están violando el sábado. No, era una de las interpretaciones de los fariseos de la línea de Shammai, que estaban criticando a Yeshua, pero como él se conocía la Torah de pies a cabeza, él les dice, yo no estoy violando nada, yo estoy dando una mejor interpretación, porque ellos, ya les dije también que ellos agregaron mandamientos. Cierto grupo de fariseos agregaron mandamientos, agregaron cosas al sábado. Por ejemplo, agregaron que no se podía trillar, porque cuando se estaba construyendo el tabernáculo, Dios le dice que detengan las labores que se estaban realizando en el tabernáculo, en el tabernáculo, o en el Mizcán, como le conocen los judíos, y una de las cosas que se hacía era el trillar el trigo, se pintaba, entonces se dejó de tocar ciertos, se dejó de encender el fuego, pero ellos fueron agregando cosas. Yo les dije que también, de pronto en una ocasión hablemos de los 39 melajot, que los judíos actualmente cumplen para el día de Shabbat, o 39 labores o sí, como trabajos, no los trabajos que conocemos como el concepto que tenemos de trabajo, pero sí 39 melajot. Cuando ven a los discípulos trillando el trigo, entonces le dicen, tus discípulos están haciendo algo que es inválido hacer el sábado. No, o sea, inválido porque ellos le habían agregado, no porque en realidad en natural lo esté diciendo, porque él no violó en ningún momento el sábado, porque él mismo lo dice, que él no vino a violar ni una jota, ni una tilde, ni una yud de la Torá. Decía él la cumplió, siempre la cumplió. Pero nos muestran
posteriormente con los concilios y nos muestran es como si él estuviera en contra y él partió en dos y el de hoy en adelante ya el sábado no, porque ya el maestro empezó como a implantar otra cosa, no, porque nos mostraron una cosa que no es así. Entonces, dentro de esas traducciones, para volver a lo que estábamos, se cometieron muchísimos errores, aún dentro de esa Septuaginta que muchos de los que escribieron los evangelios, recordemos que, bueno, no hay pruebas eficientes, se habla de que de Juan, del evangelio de Juan, que es un poquito diferente a los otros tres se conocen como los evangelios sinópticos, porque tienen como un parecido entre cómo narran, cómo hablan. Ya el evangelio de Juan es un poquito más místico, más esotérico, y no se pueden interpretar los evangelios porque cada uno fue escrito en diferentes niveles. Hay unos que fueron escritos en Remesh, otros fueron escritos en Peshat, otros fueron escritos en Drash y otros fueron escritos en Sot, en secreto. Entonces no podemos dar digamos que entenderlos así al unísono los tres. En esas malinterpretaciones que se dieron, aquí vamos a tocar el tema de la virginidad. Muchos han oído, no sé si de pronto alguno recuerda en qué porcel cuando se menciona lo de la virgen, que una virgen concebirá y parirá un hijo. ¿Alguno de los presentes recuerda el verso en donde se encuentra esa frase? A ver, los bíblicos, están como callados hoy los seres. ¿Sí me están oyendo? Sí, maestro, fuerte y claro. Sí. ¿Recuerda su merced en qué porcel de la Biblia habla o se menciona la profecía que dice Isaías de que una virgen parirá y concebirá un niño y le pondrá por nombre Emmanuel? Su merced mismo de pronto lo ha sembrado en Isaías, maestro. Sí, Isaías 7:14. Bueno, Oh, Maestro, por bien. el tiempo, sí. licencias que tengo aquí que es en Viteo 1:23, maestro. Licencia. Sí, pero la profecía Viteos o Mateos la toma él hace referencia como dice el profeta, porque los evangelios, ellos empiezan a buscar interpretaciones o donde se cumplía en el Antiguo Testamento las profecías con respecto a las profecías que tiene que cumplir el Mesías o el Masías. Entonces, Viteos hace referencia allá al libro de Isaías. Hay unos, por ejemplo, Isaías, él es como la cabeza, así como el Génesis tiene una cabeza que es el Bereshit. Los escritos también anteriormente se enumeraban así, el libro de Isaías. Por eso dice, como dice el libro de Isaías, pero de pronto están haciendo referencia a otro profeta. Y muchos dicen, uy, pero ¿cómo así? Eso se ve que están equivocándose. No, es que en ese tiempo el libro de Isaías como la cabeza o el libro principal de los demás escritos. No es que sea una confusión. Entonces, sí, en Isaías 7:14, pero vamos a entrar un poquito del lleno. Bueno, se nos está yendo otra vez nuevamente el tiempo. La palabra que nosotros conocemos como virgen no es una palabra hebrea. La palabra que nosotros conocemos como virgen, en latín, virgen, viene de una traducción en lo que en griego se conoce como partenos. Ya les dije que a Yeshua se le conoce también como Yeshua ben Pandira o Pantera. Ben, la palabra ben en hebreo es hijo, así como bará en arameo es hijo también. Yeshua, que es Salvador, Dios salva, y Pandera, muchos estudiosos dicen, bueno, Pandera debe ser cuando se hacían las interpretaciones, como a él se le llamaba el hijo de la Virgen, el hijo de Partenos o Pandera. Algunos dicen que de ahí viene la palabra Partenas, porque Partenos o Partenos en griego es virgen, pero ahí viene a lo que quería llegar. La palabra que nosotros conocemos como virgen, que viene de Partenos del griego, y esa deriva de 3 palabras en hebreo. O sea, para definir la palabra virgen en hebreo hay 3 palabras,
Y cuando nos vamos al original, porque yo eso les he dicho, si uno quiere beber el agua pura de una fuente, ¿a dónde podemos ir para que esa agua sea lo más pura? Allá al origen, donde nace el agua. ¿Por qué? Porque el agua nace, vienen esos riachuelos, empieza a crecer y se van formando ríos. Y en la medida en las laderas de los ríos, pues los van contaminando con suciedades, con basura, cuando va descendiendo. Pero si nos vamos al original, pues tenemos la posibilidad, digamos así, la posibilidad en un gran porcentaje mayor de que vamos a beber de esa agua pura. Entonces, si nos vamos al original, a como fueron las escrituras escritas en original, pues tenemos la posibilidad en un gran porcentaje de estar de pronto conectándonos un poco más con la verdad. Entonces, la palabra que aparece en Isaías 7:14 es la palabra alma, pero en el judaísmo, para definir virgen, aparecen diferentes palabras. Es como cuando aparece la palabra alma en el judaísmo, y eso lo habló el maestro Samael Aún Beor en sus libros. En el libro de Tarot y Cábala, el maestro habla de los diferentes niveles del alma. El alma tiene diferentes niveles. Uno es el Ruach, otro es la Neshama, que es como el alma espiritual. El Nefes, que es la más bajo. Cuando en la Biblia habla de que toda alma que pecare, ahí decía todo Nefes, que es el alma que está en la sangre, que son aquellos que están conectados con los instintos animales que tenemos, y por eso se habla que es menester limpiar la sangre. Pero superior a ese Nefes viene el Ruat, y en la Biblia está. O sea, cuando uno se va a la Biblia original, aparece Nefes, Ruat, y aparece Neshama en otro lado. Es más, hay dos niveles que en la Cábala se conocen como Yehidá. Bueno, el otro se me pasa. Son 5 niveles, ya los otros son ya más superiores. Se dice que el último nivel solo poseen los Mesías, los Masías, ese tipo de alma superior. Pero cuando se hicieron las traducciones, donde veían Nefes, pusieron alma. Donde veían Roach, pusieron alma. Donde venían Neshama, pusieron alma. Y ahí empieza a haber una malinterpretación. Igual pasa con la palabra alma. La palabra que aparece en Isaías no es, bueno, les iba a decir que hay tres palabras para definir virgen dentro del judaísmo. Uno es alma, otro es betulá y otro es nara. Alma es una mujer, una joven, pues, que no puede conseguir, que no ha tenido su primera menstruación. Es virgen, pero no ha tenido su primera menstruación, pues no ha tenido contacto con varón. Esa es la palabra alma, que es la que aparece en Isaías. Bueno, en otros versos también aparecen, pero por cuestiones de tiempo, digamos que dirigiéndonos un poco a lo que estamos estudiando, la otra palabra que aparece que hace referencia a virgen es betulaj, y aparece cuando se hace referencia al concepto que ahí quería mostrar, y aparece la palabra betulá. Solo que vuelvo y digo, en las traducciones a todo le pusieron virgen, virgen, donde aparecía betulá, virgen, donde aparecía alma, virgen, y donde aparecía nara, virgen también. Bueno, esto dirán, bueno, ¿por esto de qué servirá esto? Bueno, es porque, y sí, cuando uno se empieza a estudiar, sí se da cuenta cuán importante es eso. Bueno, los maestros, ellos con su luz nos han venido develando, estas cosas ellos lo han develado y nos los han mostrado, y nos lo han dado masticado a nosotros. La otra es la palabra betula, que es una mujer, ella nunca ha tenido relaciones sexuales, pero ya ha tenido su primera menstruación, pero es virgen en ese sentido. En el judaísmo, bueno, ya vamos a llegar, la otra palabra es nara, que es una niña pequeña, una niña de 4, 5, hasta 6 años. Eso se conoce como nara. Entonces, tenemos alma, tenemos betula y tenemos nara. Pero los tres fueron traducidos como partenos, como virgen, allí en las Sagradas Escrituras, cuando se empezaron a hacer las escrituras al griego, luego se hicieron la famosa Vulgata latina, también ahí se cometieron una cantidad de malinterpretaciones y de conceptos cerrados. Por ejemplo, bueno, aunque sabemos de pronto que el señor Jerónimo, él fue el encargado de hacer la Vulgata latina por allá en el año 386. Maestro, licencia que le interrumpa. ¿Me puede redecir alma,
o sea, virgen no ha tenido menstruación. Nara, niña pequeña. No, Alma y Betula. ¿Ah? bueno, Alma es una joven que ella no ha tenido menstruación, no ha ovulado todavía. Está en incapacidad de pronto para concebir. Por eso mira que, por eso les decía que esos son unos estudios bonitos. Por ejemplo, Filón de Alejandría, bueno, y el maestro le develó al maestro Palfilopa que él fue el gran Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, él desencarna por ahí, creo que en el año 10 antes de Cristo, y él fue un gran erudito, y él daba el concepto de virgen, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan la historia de Sara. En la Biblia vamos a encontrar muchos conceptos en el cual vemos que la posa del profeta, del patriarca, era estéril, que no podía tener hijos. Eso tiene un significado, porque las esposas de ellos vienen a representar las almas, las neshama de los profetas, el alma humana, el alma espiritual, la valquiria de la que hablaban los nórdicos, la sulamita de la que hablaba Salomón, el alma espiritual. Eso vienen a representar, pero la gente siempre lee la historia física, la historia literal, pero eso es un drama, todo un episodio especial que vienen a mostrarnos ellos, un drama cósmico. Cada profeta que la historia que nos muestra tiene un significado mucho más allá. Entonces la primera es alma, joven que no había tenido pues contacto con varón, pero tampoco había tenido su primera menstruación, no ha tenido tampoco ovulación. Miren que la ovulación tiene un secreto, y ahí en el útero de la Eva, porque ahí les dije que ahí está toda la representación del etar sacro. Cuando el sumo sacerdote entraba, él podía llegar, o los sacerdotes, pues estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Y los sacerdotes llegaban hasta un lugar, hasta el lugar sacro, al lugar Codes. Allí se encontraba la menorá, que eran los candelabros, el candelabro de 7 brazos. Del lado derecho se encontraba la mesa de los panes de la proposición, eran 12 panes, también tiene un significado. En el fondo estaba el altar del incienso, el Ketoret. Hasta ahí llegaban los sacerdotes. Afuera del templo llegaba el pueblo común. Ahí llegaba el que tenía problemas de manos, el que era cojo, hasta ahí llegaba, hasta afuera del templo, hasta el atrio. Al lugar sacro el sacerdote, y al lugar sacrísimo el sumo sacerdote. Era el único que podía ingresar al lugar sacrísimo, y eso una sola vez al Heliocrón, en la fiesta del Yom Kippur, el día 10. A los 10 días del Yom Kippur, del séptimo mes, que los judíos le llaman hoy el mes Tisrei, ahí llegaba y era el sumo sacerdote el que podía ingresar hasta allá, hasta el lugar sacrísimo. Y es una sola vez. Bueno, Moisés sí, porque Moisés es el cabro de Dios. Moisés es aquel que puede unir, es aquel que el encargado de unir lo físico con lo espiritual, el mundo físico. Él tiene potestad en los cielos, en los infiernos y en la Gea. Moisés podía entrar cualquier día. Entonces, diciéndole, bueno, volviendo a lo que su merced nos preguntaba, son 3. Lo otro es Bétula. Bétula es una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales, pero ya ha tenido su regla. Ya tiene la capacidad para reproducir, pero no ha tenido contacto con varón. Y Nara era una niña joven de 3, 4, 5 años que no ha, sí, una niña pequeña, Nara. Y en la Biblia identifican en ciertos porceles, hablando de la Biblia en hebreo, identifican en dónde aparece Nara, dónde aparece Betula, dónde aparece Alma. Alma es la palabra que aparece en Isaías. O sea que Miriam era un alma. Es más, cuando uno le dice una alma concebirá, y cuando en el Evangelio de Viteos también, cuando se habla de que el ángel Gabriel hace la anunciación, bueno, para entender esto ya les hablé de los tipos de conceptuales que hay, que eso fue develado por los maestros. Y eso es un hijo de la luz, esa chispa en la vértebra 27 de Yosef, que llega y es fecundada. Bueno, el catolicismo dice que Jesús, dicen que fue como un rayo de luz cuando atraviesa un cristal. Y miren que ellos tienen un concepto que pues no lo dicen como es, pero sí fue como una chispa, es una chispa fuática. Y decíamos de que en algunos casos
ni siquiera tiene que haber contacto sexual, sino que por ahí, por medio del ombligo. En otros casos, si esa chispa foática viene y va a fecundar el fuego, el óvulo, pero sí tiene que haber un contacto. En el otro tiene que haber una cercanía, pero no, ni siquiera tiene que haber un contacto sexual. Entonces esos son los conceptos. Entonces en Isaías 7:14, y ahí es donde viene una cantidad de confusión. Entonces está hablando es una alma concebirá. Bueno, posteriormente vamos a ver que ahí sí ocurre un milagro porque se le da, digamos que en el judaísmo había un concepto del Hijo de Dios. Por ejemplo, Filón, cuando estudia y hace, por ejemplo, cuando está hablando de la porcel correspondiente a Sara, Sara, la esposa de Abraham, que tienen a Isaac, él lo menciona como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era estéril. O dice Filón de que Sara era como una virgen, porque había perdido la capacidad de concebir, pero por intervención divina, cuando había como esa intervención divina, así por ejemplo tenemos se había cerrado el fono. La mamá de Sansón, la mamá de Samuel también, o sea, se les conoce a ellos como hijos de Dios porque no tenían capacidad, habían perdido esa capacidad, pero ocurrió un milagro. Dentro del judaísmo, cuando ocurren esos milagros o esa intervención divina en el cual la mujer no podía concebir o había un cierto grado de esterilidad, ya les dije que las esposas de los patriarcas representan el alma del patriarca que él tiene que ganarse. Por ejemplo, cuando vemos la historia de Jacob, que él va donde Labán, y muchos se imaginan y dicen, bueno, es que Labán le quiso poner a trabajar y, bueno, unas malinterpretaciones. Resulta que él en esos labores espirituales, él labora primero él se enamora de la hija de Labán, pero Labán le dice, no se la da. Dice, esa no es la costumbre acá. Y luego tiene que elaborar 7 leucrones más por la otra. Son etapas, son procesos. Porque primero tiene que ganarse una, primero se elabora con el alma humana y posteriormente sí tiene que ir a elaborar él con el alma espiritual. Y los viene a representar los trabajos o los procesos que hizo Jacob, y Labán viene a representar también aquel portador de luz que es el que conoce los secretos y los misterios. Pero así no se han interpretado las Sagradas Escrituras, sino que solo se han interpretado la porcel del Peshat. Peshat quiere decir lo literal, lo superficial, el vestido de las Escrituras, pero no nos vamos o no hemos ido. Para eso se meneste estudiar. Vuelvo y digo, las Escrituras hay que amarlas, como decía el maestro Samael, parafraseando frases del Zohar. Las Escrituras hay que amarlas para que ellas, cuando uno las ama, ellas empiezan a desnudarse. Así como el pozo y la poza, cuando el pozo la poza está en intimidad con el pozo, ella se desnuda ante el pozo, y eso se desnuda ante el pozo, el que la quiere. Así son las Escrituras. Ellas tienen unos vestidos, unos trajes, y ellas se desnudan, se van quitando a aquel que la ama de verdad. Hay que amar las Sagradas Escrituras para que ellas empiecen a ir desnudándose y empiecen a mostrarnos los secretos, el secreto que tiene cada escritura. Bueno, son las 9 de la noche y todavía nos falta bastantes cositas por estudiar. Pero son las 9. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún porte, por favor, nos la hacen la pregunta y en forma breve le damos contesta y para poder concluir la jornada o la labor del día de hoy. Maestro, estaba viendo en el chat y no hay, bueno, acaba el señor Juan Suárez de alzar su manito, entonces su merced dirá si lo oímos, ¿cierto? Tenemos tiempo de oírlo. Sí, oigámosle la pregunta al venerable. Bueno, Pues ojalá adelante, tenga que ver venerable con el Juan tema. Suárez. Maestro, gratitud. Buen reposo para todos sus mercedes. Maestro, es para preguntarle porque aquí
En el verso que su merced nos ofrendó para que lo leyéramos, eh, sale el simbre de que aparece pues doña no Mercedes, eh, Venerable, se le pero entrecortó, no se le aparece oyó nada. Licéncieme. ¿Me podría su merced ahí ampliar sobre el simbre, Emanuel? Hola, maestro. Bueno, lo primero no se lo oí. Em, pero lo último sí, o sea, acerca de Manuel, ¿cierto? Maestro, sí, parece que él, como dice en el memorándum, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá, que en ese caso sería Alma, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, perdón, Emanuel. Yo creo que le está preguntando sobre eso. ¿Es así, señor Juan? Sí, venerable maestra, así es, sobre el simbre de Emanuel. Sí, Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Y por qué? Vuelvo y digo, en la antigüedad, todo aquel que Dios abría la matriz, por ejemplo, el caso de Isaac, que también fue un gran ser y tiene una representación especial. El caso de Sansón, bueno, en el caso de Isaac, Sara, y a ellos le conocían como un hijo de Dios. No en el concepto pagano que posteriormente la iglesia y los concilios quisieron meter. De eso quisiera también hablar más adelante acerca de los concilios, en donde fueron agregando los dogmas, no en ese concepto pagano, no, en el concepto yehudí, el concepto judío, un hijo de Dios, porque Dios fue por medio de la intervención de Dios. Por eso se dice Dios o Emmanuel, Dios con nosotros. Lo mismo tenemos a Samuel, él nació sobrenaturalmente de la matriz de su madre Hannah o Ana. Lo mismo Isaac de Sara, Sansón de la matriz de la madre, bueno, dicen el nombre de la madre es, se me pasa ahorita, es eh, Hazel el Poli, creo que es Hazel el Poli, Hazel el Pol, la mamá de Sansón. Entonces se le conoce a ellos como hijos de Dios, más que todos porque son hijos de la luz. Entonces, Dios con nosotros, o sea, la fuerza de Dios está en ellos. Ya les dije cuando hablamos de que Yeshua era un hijo de la luz, lo mismo, por ejemplo, que Betzalel, aquel que construyó el tabernáculo. Betzalel quiere decir la sombra del Altísimo. Y Betzalel dice en las escrituras que era hijo de Uri. Y dicen las escrituras que Dios lo dotó de Biná y de Jodma, de sabiduría e inteligencia. O sea, lo conectó con las dos esferas de lo más alto del árbol de la vida. Entonces esos seres son considerados como hijo de Dios y por eso Yeshua más que todo, el Masías o el Mesías es lo que nosotros conocemos como Cristo, es el Mesías, el ungido. Y eso quiere decir la palabra Emmanuel. Él tenía todo el potencial de Dios dentro de él. Y él era como él es un emisario de Dios, es aquel que representa como cuando hay un juicio y alguien viene y le da como una potestad al abogado para que lo represente. Eso era lo que viene o lo que venía a ser el Masías. Lo que pasa es que durante 2000 Heliocronis no se ha entendido, bueno, y algunos seres de mala voluntad se altargaron de que no se entendieran las doctrinas, el mensaje que venía a entregar el maestro, todo el drama, que es más, la conferencia que vamos a continuar es hablando del drama cósmico que viene a cumplir o que vienen a cumplir los Mesías. Solo que tocamos, me hicieron la pregunta del nacimiento virginal y bueno, ya llevamos creo que 4 clases tratando de explicar un poco acerca de la virginidad. Entonces eso es lo que hacía como a grosso modo
por cuestiones del tiempo lo que le podemos decir, pero posteriormente podemos seguir hablando y por qué es que se les da a ellos el concepto de hijos de Dios a esos seres. Dragon Sister se le silenció. Se le silenció. Sí, Ah, sí, ya. sí, ahí. Entonces, sí, esa era la contesta que le iba a dar al hermano. Yo creo que por el tiempo, próximas clases podemos ampliar porque iba a tocar eso del concepto y cómo en el judaísmo, porque tenemos que estudiarlo desde esta perspectiva, cómo el judaísmo veían, a quién le llamaban eso, el Hijo de Dios, pero una cosa es mirar ese concepto desde una óptica judía y otra cosa es mirarla desde una óptica romana, desde una óptica griega, porque dentro de los griegos, que sabemos que dentro de los griegos también hay una sabiduría, pero hay una malinterpretación también de los conceptos. Se le Se habla entrecortó, maestro. de la teología griega, encierra unos misterios, pero dentro de eso también empezó a haber un paganismo, una malinterpretación. Y una cosa es mirar las escrituras desde el punto de vista del judaísmo y otra cosa es mirarla desde la óptica del paganismo, de Roma y bueno, y todo su paganismo que nada tiene que ver con la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tenía el concepto del Dios que llegaba y fecundaba a una mujer y entonces el hijo, bueno, ese es el concepto que tienen y es un poco pagano, aunque sabemos que eso tiene una interpretación si ya le vinamos la porcela esotérica, sabiendo de que pueden existir hijos de luz, con un gran porcentaje de luz, lo mismo que Yosef, José el de los sueños, y empieza a ver en ellos una hermosura, empieza a ver en ellos un magnetismo, por eso atraen gente, esos seres, con ese alto grado de conexión espiritual y de castidad. Por ejemplo, los maestros, ellos siempre estaban rodeados de seres. ¿Por qué? Porque el magnetismo que irradiaban hacían que los seres estuvieran ahí siempre preguntando y preguntando y al lado de los maestros por el alto grado de castidad y de conexión espiritual que han tenido ellos. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si alguien quiere dar algún porte y por el tiempo, pues dejamos hasta aquí. Creo que nos quedan todavía algunos porceles de este tema. Maestro, no, hasta el cierto no tenemos más preguntas. Solamente veo que Juan sigue con su micrófono abierto. ¿Nos quiere decir algo, Juan? Maestro, gratitud y pues maestro, la clase estuvo muy interesante y su merced sabe mucho del tema de los hebreos y demás, maestro. Sí, me gustaría que ampliara más, pues, que soy nuevo en esos temas de esoterismo, así de cómo inició allá esa porcel de esoterismo y demás, maestro. Gratitud. Bueno, entonces, siendo así, damos por terminado este diálogo. Darles gratitudes a todos sus mercedes, los que están acá en la sala. Y de pronto, maestro, no sé, quisiera dar como una propuesta, a ver si usted nos dice cuál es el tema que sigue y que de pronto todos en la próxima clase podamos hoy leer un poquito antes y compartirla para así de esta forma podamos interactuar todos. ¿Qué le parece, maestro? Si es posible que Sí, hagamos eso. Se le entrecortó, maestro. El ojo es prender, entonces pudiera ver como ese. ¿Aló? Se le Aló. entrecortó, maestro. Sí, entonces, sí, me parece bonita la propuesta. Y que todos, Yo perdón, pienso maestro, y que que podemos darle. No se le está oyendo. no, maestro, y que todos traigamos la Biblia y pudiéramos, si su merced nos dice el tema y nos dice, lea, tal vez empiecen a leer de tal versículo, sin que sea una camisa de fuerza, sino
que vengamos como un poquito enterados del tema y podamos interactuar y hagamos esto de una forma más interactiva. ¿Le parece, maestro, y a todos los participantes? Sí, claro que sí. Bueno, de este tema podemos como concluir, nos faltaría todavía un poquito y tenía pensado ya luego ampliar un poco más sobre el tema este de la niñez y el concepto, sí, como estudiar los conceptos del concepto de la virginidad y cómo era que se veía en ese tiempo y cómo es ahorita el concepto. Entonces quisiera como por lo menos terminar este ciclo acerca de esto y nosotros comenzamos a hablar la primera clase, eh, la Peticel de la maestra Barry Balcer, acerca del drama cósmico. Entonces, para estudiar el drama cósmico, pues hay que estudiar todo lo que la vida o lo que nos dejaron, de lo que él vivió. Todo eso tiene un significado de una labor interior. O sea, la Semana Santa que la gente celebra y que hacen todo eso que uno ve de pronto en la televisión y en los videos, eso hay que vivirlo dentro de nosotros y hay que entender cada uno de esos pasos. Yo les decía que esos 7 días de la Semana Santa están relacionados con los 7 días de la creación. Y como los 7 días de la creación en el Génesis es un libro de alquimia, cada día está representando una labor interna que tenemos que hacer. La separación de la luz de las tinieblas, la separación de las aguas con la mutacel, la luz que es la representación de la conciencia, las tinieblas que son esos defectos que tenemos porque la lucha es interior. La lucha es una labor de alquimia que tenemos que hacer interior. Entonces, estudiar acerca del... La idea, bueno, de acuerdo a su pregunta, sería culminar este temita, posteriormente podemos tocar el 20 y continuar con el drama cósmico de la vida de Yeshua. Entonces, explicar cuando entra a Jerusalén, cuál es el significado de eso, el significado de Judas, por qué Judas hace esto, las monedas, los fariseos que representan, los saduceos que representan ahí, Pilatos, Judas, Caifás, los 3 traidores, qué representación tienen dentro de nosotros y empezar a elaborarlo e ir comparándolo con los 7 días de la creación, que cuál les digo, son unas etapas que deben de ocurrir dentro de nosotros. No solo se está hablando en el Génesis de la creación de la tierra, sino que se está hablando de la creación de la tierra filosofal de la que hablaban los alquimistas, que es el propio cuerpo. O sea, dentro de nosotros deben operar todos esos procesos alquímicos que se narran en el Génesis. Entonces, ese tema es el que, digamos que terminamos lo tratamos de terminar y comenzamos con ese. Entonces sería Bueno, esa. maestro. Bueno, maestro, gratísima. A ver si algún joven que nos pueda ofrendar una oracel, así como nos las ofrendó la maestra Andrea, que fue hermosísima en el mosierto de la entrada. Pedimos a alguno de sus mercedes que nos quieran ofrendar una hermosa oracel para cerrar esta disertación tan linda que ha hecho el maestro Sisteide. Gratitud nueva Inti a todos los participantes. Dios los bendiga, a sus mercedes, al maestro y a todas sus familiares. Entonces esperamos la oracel y así cerramos. ¿Quién sería? Bueno, voy a hacer la oracel. Bueno, maestro. Voy a hacer la oracel entonces. Bueno, no sé si hay algún ser que lleve la oracel. Si algún ser quiere elevarla. Si su Bueno, merced vamos a la elevar la ofrenda, oracel. maestro, gratis, Bueno, adelante, venerable por hermano. favor. No, su merced, maestro, por favor, ofréndeme su sacra sabiduría, maestro. Bueno, gratísimas. Bueno, entonces vamos a hacer la oracel en runa de Peticel. Damos gratísimas al Dios omnipotente, creador, formador de todo lo existente, por la oportunidad de un día más de existencia. Te pedimos, Padre, que con tu fuego renovadura, aquel fuego que renueva incesante Inti toda la naturaleza, renueves nuestros pensamientos, renueves nuestra sangre, renueves nuestro actuar para que siempre andemos en pos de ti, para que nuestros pasos estén siempre en los caminos del bien y que podamos enseñar esta y otras verdades a los seres y que sea siempre la fuerza de la energía Crestos en nos y que nuestro verbo sea fortalecido para poder llegar a las conciencias de los seres, que nuestra palabra sea siempre para bendecir, para alabar. Apártanos, Señor, del mal hablar, de cuando llegue ese mal,
instinto de la crítica, que no critiquemos, pero que sí veamos siempre, Padre, la porción positiva de nuestros hermanos. Te pedimos por aquellos seres, Padre, que están pasando menestencias de salud física, económica, para que sea con ellos la voluntad, para que sea con ellos la prosperidad, la salud física y la salud mental. Pedimos por tus enviados en estos tiempos, el venerable maestro Kelium Zeus y el venerable maestro Samael Juat Bator Weor, en donde quiera que se encuentren, para que sea la protección con ellos y que muy pronto podamos tenerlos nueva Inti, para que podamos oír sus voces, sus doctrinas. Todo esto lo pedimos, Señor, por los méritos del gran Abraham, por los méritos del gran Isaac, por los méritos del gran Jacob y por la fuerza de la energía Crestus Christus. Aum, Om sea. Aún 11. Bueno, gratísima nueva Intis. A todos sus mercedes, buen reposo. Buen reposo, gratísima venerable maestra Altálmida por su tiempo y por su apoyo en esta moderación. Igualmente a todos los presentes. Tengan un bonito y excelente día lunar, que viajen por diferentes dimensiones y que podamos tener un aprendizaje y un bonito despertar. Hasta pronto, paz y luz, paz sin verencia. Gratísima. Gratísimas maestros y a todos sus mercedes que están en la sala. Buen reposo.